pasivos en AC. Para comenzar, si nosotros hablamos de elementos pasivos, son los tres elementos que nosotros constantemente vamos a trabajar con ellos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos pasivos? Resistencia. Claro, estamos hablando de, como dijo acá su compañero, un llamado resistor. Ojo lo que estoy diciendo, ojo lo que estoy diciendo. Su nombre técnico, ¿qué cosa es? El llamado resistor. Claro. Aquí viene lo que está diciendo, ¿no, profesor? Este dispositivo electrónico tiene una propiedad física. En este caso, ¿cuál vendría a ser? La llamada resistencia. ¿Cierto? Esa es la llamada resistencia. ¿Por qué? Porque a este dispositivo, vuelvo a repetir, técnicamente se le llama resistor, comúnmente llamada resistencia. Pero la resistencia, ¿qué viene a ser? La propiedad física que tiene este dispositivo. ¿Y cuál es esa propiedad física? De oponerse al paso de la corriente. Por eso se llama resistencia. ¿No es cierto? Esa es su propiedad física. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, ojo, vamos a tener que entender que esto es una especie de limitador, ¿no es cierto? Limita el paso de la corriente. Pero además también, ¿qué cosa dijimos? ¿Qué origina? Caída de tensión. Caída de tensión. En base al tipo, en este caso, al valor, ¿no es cierto?, que tiene este resistor. Unidad de medida de la resistencia, ¿cuál es? Ohmios. Y el ohmio, ¿no es cierto? El ohmio. ¿Sí? El ohmio. ¿En qué trabajamos nosotros? ¿Con qué trabajamos? ¿Con sus múltiplos también, no? ¿O los múltiplos de esta unidad? Mayormente, ¿con qué tipo de múltiplos? ¿No es cierto? Como por ejemplo, ¿cuáles? Los kiloohmios y los megaohmios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esto es básico que yo debo de recordar. Vuelvo a repetir. El primer dispositivo pasivo es un llamado resistor. Resistencia. El símbolo de la resistencia es esta que vemos acá, ¿no? Es el símbolo de la resistencia fija, ¿no es cierto? Porque también tenemos resistencias Variables. ¿no es cierto? Resistencias variables. ¿Estamos de acuerdo? Una resistencia variable. ¿Sí? De esa forma. ¿De qué manera están hechas las resistencias? ¿O los resistores? De carbón Silicio. No. alambre, ¿no? Alambre. No existe resistencia de cerámica, por si acaso. ¿No es cierto? Son resistores de alambre que tengan por fuera ese revestimiento, ojo, de cerámica o de losa. ¿Solamente por qué tienen eso? Porque esos resistores, ¿cómo? Claro, porque ese material le ayuda a disipar el calor de esos resistores, porque son mayormente resistores de alta potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como son de alta potencia, necesitan un elemento para poder disipar el calor, porque cada vez que la corriente pasa por este resistor, tiende a calentarse. Este dispositivo almacenará energía. No, tiene mucha razón. No almacena energía. ¿Para mí qué es lo que hace? Retiene. La disipa. Vuelvo a repetir. Este dispositivo no almacena energía. Lo que hace este dispositivo, ¿qué cosa es? Disipar la energía. ¿A través de qué? Del calor que sientes tú en esa resistencia, ¿no es cierto? ¿Han percibido eso cuando agarran un circuito o no? Sí. ¿Han percibido que se calienta o no? Por supuesto, porque está haciendo que cada vez que la corriente pasa por aquí, ojo, empieza a calentarse, ¿no? Y entonces lo que hace es disipar ese calor. ¿Estamos de acuerdo? Recordamos un poquito de resistores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Cierto? Es repetitivo algo que hemos estado hablando, ¿no? Pasamos al segundo dispositivo, que es un llamado inductor. ¿Cierto? Y esto lo vemos así. ¿Cierto? ¿Qué cosa viene a ser, profesor? Un arrollamiento de alambre. ¿Cierto? Esto que vemos acá. Esto es una bobina, ¿no es cierto? Una bobina. Comúnmente llamado bobina, pero técnicamente, ¿cómo se le llama? Inductor. ¿Estamos de acuerdo? Es también un dispositivo, entiéndelo bien, que lo vamos a encontrar, como hemos visto también en el video, de diferentes formas, ¿no? Sí, parece un anillo, es una bobina toroidal. Cada vez que tú veas esa forma así parece de un anillo, un aro, y está arrollado toda la bobina, ¿qué nombre recibe? Es una bobina
Toroidal. Toro. Porque vamos toroidal, con T. Toroidal. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego vamos a encontrar bobinas, en este caso como los transformadores, ¿no? Dentro de un transformador tenemos el bobinado, ¿no es cierto? Un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿no? Entonces, eso. Ahora, en este caso, esta es una bobina, ¿estamos de acuerdo? Y tiene una letra L, ¿cierto? Esta letra L viene a recibir el nombre de coeficiente de autoinducción. La letra L significa, es el llamado coeficiente de autoinducción. ¿Cuál es en este caso, este inductor, como dijimos, comúnmente llamado bobina? ¿No es cierto? Ahí está, bobina. ¿Sí? Luego, ¿cuál es su unidad de medida? El Henry, ¿no es cierto? O Henry. Henry o Henry, lo vamos a encontrar también así. Henry, ¿estamos de acuerdo? Pero el Henry, por ser un valor muy grande, nosotros en electrónica no trabajamos con los Henrys. Trabajamos con los llamados submúltiplos. En este caso, ¿cuál será el submúltiplo? Los milihenrios, submúltiplos, no múltiplos. El milihenrio y el microhenrio. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en electrónica no trabajamos con el henrio porque es un valor bastante grande. ¿Dónde encontraremos de repente el valor de un henrio? Si agarramos estos balazos, ¿cierto? De los que trabajan con los fluorescentes, esos que parpadean, aproximadamente en este caso su valor de henrio es casi 1. Pero nosotros en electrónica vamos a encontrar milihenrios, 38 milihenrios, 76 milihenrios, no me acuerdo, 16 milihenrios. Son valores con los que trabajamos en electrónica, valores pequeños, ¿entiendes bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, coeficiente de autoinducción. Así como hay bobinas fijas, también hay bobinas variables. Por supuesto que sí, hay bobinas variables. ¿Sí? En esta forma. ¿Dónde nos encontrábamos esto anteriormente? No sé si ustedes han destapado en algún momento esas radios antiguas, ¿sí? Donde cuando tú lo destapabas tenía, parece, unos cuadraditos, parece que en este caso cuadraditos de colores amarillo, verde, rojo, en la cual tenían ahí un tornillito y tú lo podías girar. Estamos hablando de las radios antiguas, ¿no? Radios que no trabajaban con sistemas digitales, no a base de transistores. Entonces ahí tenían para las etapas, ojo, en este caso de audio, primera FI, segunda FI. Entonces ahí tenían bobinas que en este caso eran regulables, variables, en las cuales tú podías mover esa bobina para captar las emisoras radiales. Eran en la etapa de sintonización también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí se utilizaban estas bobinas variables. Ahora, dependiendo de la necesidad del equipo, en el campo de las telecomunicaciones, te vas a encontrar de repente con bobinas, en este caso que sean variables. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una bobina variable también podría ser, profesor, un autotransformador, como el que tenemos acá, podría ser. No sé si sacamos con ustedes el autotransformador. ¿Con ustedes tuve clases el lunes? No, martes, ¿no? Martes. No nos sacamos. Bueno, el próximo lunes, el martes lo sacamos. Aparece una olla y en la cual tú puedes una perilla y ahí estoy variando, ojo, en este caso también el campo dentro de esa bobina. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bobinas variables, bobinas fijas. ¿Hay un instrumento que te permita medir esto? No, ahí nos ha mostrado un equipo, no, pero no es común el que tengamos. Entonces, de repente de manera indirecta, estamos de acuerdo, podríamos medirlo, o de repente teniendo, ojo, la distancia a través de un núcleo. Porque hay bobinas, como las que vemos acá, que no tienen núcleo. Este es el arrollamiento de alambre y por dentro tiene que haber en este caso, el núcleo. Por ejemplo, esto, podríamos decir, ¿no? Profesor, acá está hueco, no hay núcleo. Acá el núcleo sería el aire. Vamos a encontrar otras bobinas en las cuales le ponen en este caso, una barra de ferrita. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a encontrar de esa manera. ¿Tienes bobinas de audio, Pedro, ahí? Ahí fíjate, por favor. ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Profesor, a ver, ahora vamos a lo siguiente. Hemos visto en el video cuál es el principio de funcionamiento de una bobina. Y yo voy a poner acá lo siguiente. A ver, ¿qué me van a decir ustedes? ¿No? Vamos a hablar en función, ojo, al comportamiento de esta bobina.
Primero vamos a ver el comportamiento en DC. No me acuerdo de voltaje en DC. Cómo esta bobina va a trabajar. No me acuerdo con circuito abierto. Y las regulables, esas de amarillo, rojo, ¿te acuerdas? Esto también son parte de esta bobina, ¿no? Esas chiquitas con tornillos, ¿no? Estas también, ¿no? Los pasos y lo ven ahí, ¿no? Estas se utilizaban mayormente en lo que eran las antiguas radios. De repente por ahí todavía tiene una radio de aquellos tiempos, radio de transistores. Coeficiente de autoinducción. Perfecto. A ver si se acuerdan lo que decía el video. Fíjate, en un primer instante, ojo lo que estoy diciendo, t igual a 0, tiempo inicial, t igual a 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se está comportando esta bobina? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se está comportando? Aquí, en este momento, ojo, el circuito está abierto. Un momento.